Tenemos en línea a Mariela Belsky, que es directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, sobre el informe de Amnistía Internacional, que da cuenta que durante el 2015 no se investigaron denuncias de torturas y malos tratos en la Argentina, en las cárceles, ¿no? Bueno, hablamos mucho de tener a los presos dentro de las cárceles, pero después una vez que los tenemos ahí, los tenemos medio como perro abandonado a los tipos. Y por supuesto hay que respetar algunos de sus derechos. ¿Cómo le va, Mariela? Muy buenos días. Roberto Novoa la saluda desde Mar de Ajó. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Gracias por atendernos, ¿no? Bueno, qué interesante el trabajo de ustedes, ¿no? Esto de esta gente que se está maltratando. Sí, a ver, en realidad, sí, ese es nuestro trabajo, la verdad es que sí. Como digo, sos atractivos porque trabajamos temas que a veces la mayoría de la sociedad no le preocupa, no los ve como temas muy lejanos, y sí, nuestro desafío es tratar de traducir, transmitir y visibilizar situaciones de personas que todos los días sufren violación a sus derechos en nuestro país y no se sabe o no se transmite correctamente. Así que ese es nuestro trabajo, lo hacemos a nivel internacional, regional y local. El informe anual que Amnistía lo hace que cuenta la situación de los derechos humanos en cada país del mundo. Vinculado a Argentina este año, lo que nosotros destacamos fue claramente, bueno, lo que usted decía, ¿no? Denunciamos, contamos un poco lo que hemos hecho el año pasado y sí, que tiene que ver con que nosotros hemos hecho un relevamiento de la situación de los presos en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut, y hemos documentado casos donde identificamos que hay la tortura, porque se incluía el uso de picana eléctrica, la semiasfixia con bolsas de plástico o inmersión en agua, aislamientos prolongados. Todo esto que suena, que parece de 1800, en Argentina pasa hoy. Es el tema del acceso a derecho y de implementación de legislación que proteja o protocolos que protejan a los presos de nuestro país es una deuda enorme que deseamos que este gobierno tome en cuenta. La verdad es que todo el tema vinculado a presos es un tema que todos los gobiernos se ha denunciado ante todos los gobiernos han trabajado, pero que cuesta avanzar. No vemos grandes avances. Argentina suscribió el protocolo opcional contra la tortura de Naciones Unidas y aún hace 3 años todavía no está implementado, y eso ayudaría mucho porque permite monitoreos, permite visitas a los centros de detención y mayor visibilidad de lo que está pasando, y eso limitaría que ocurran estas situaciones de tortura que yo describía. Ahora, Mariela, de alguna manera hay un frente cultural, una corriente cultural que pide y casi exige lo contrario. Basta escuchar a las víctimas de delincuentes cuando son robados o cuando les asesinan a sus hijos o cuando se meten en sus casas y violan. La respuesta de la gente es que se pudran en la cárcel. Quiero decir, hay una cultura general de que el que incumplió la ley, que la pague. Y entonces, ¿qué me importa? ¿Que le voy a poner aire acondicionado yo a las cárceles? Bueno, está bien, si le hicieron el submarino seco y si lo molieron a palo, que se la banque. Yo trabajo todos los días, hago mi laburo y yo no tengo las comodidades que tienen esos tipos ahí. O sea, cuesta entender en una sociedad como la nuestra, donde hay un montón de gente que no cumple con la ley y que le produce daño a los demás, que haya que generar mejoras dentro de las cárceles. La gente le dice, bueno, mejor en los hospitales primero, mejor en las escuelas públicas, mejor en las rutas para que no nos matemos. Los presos, bueno, cometieron un delito, por eso están presos, que se jodan. Digo, ustedes se deben encontrar con esto permanentemente. Sí, la verdad es que esta reflexión la encontramos en todos los temas que trabajamos. Nosotros ahora estamos haciendo críticas al protocolo antipiquetes, como se llama, y sí, obviamente, ¿no? La gente quiere transitar y dice, bueno, los que protestan, que los metan Sí, esas son las reflexiones que suelen ocurrir. Sí. Siempre es como muy extremo todo, y la realidad es que en términos de derechos las cosas no son tan extremas. Se trata de compatibilizar derechos de todos, y todo ser humano tiene derecho a acceso a derechos, incluso aquellos que son presos, digamos, porque que estén presos no quiere decir que no pueden acceder a salud, educación,
justamente, es un tema muy complejo porque esas personas que están presas van a salir un día, no están presas perpetuamente, entonces es importante trabajar con esas personas para que cuando salgan estén preparadas para insertarse en la sociedad. Pero bueno, eso estamos en un proceso todavía un poco, si estamos hablando de tortura, todo esto es un poco complejo para pensarlo todavía en nuestro país. No es un deseo, pero todavía creo que nos falta implementar muchas normas y nos falta monitorear y nos falta un poco más de trabajo puntual respecto de esto. Ahora, es cierto que no nos pasa, nosotros lo vemos, nosotros trabajamos muchos temas internacionales. Entonces, cuando un argentino se encuentra con que hay un periodista torturado por ISIS, por ejemplo, sí. No le parece bien. Ahí sí le parece que no corresponde, que está mal, que tremendo. Es muy interesante, es como que cuando lo vemos en otros países tenemos una actitud más solidaria, y cuando pasa en nuestro propio país nos cuesta un poco más esa mirada, ¿no? Es como Mariela, nosotros lo vemos, es bien interesante. Estoy escuchándola atentamente y me acuerdo de aquella película de Susan Sarandon, que tiene que asistir a un condenado a muerte en los Estados Unidos que había violado y matado a una criatura, entre otros 3 personas. No sé si usted la vio, esa película. No La familia de la víctima no sabe el momento que le hace pasar a Susan Sarandon, que era una mujer religiosa. Pero finalmente Susan Sarandon, minutos antes de que se provoque la ejecución del condenado, consigue que él confiese y que se arrepienta de lo que había hecho, dando un mensaje importante, ¿no? Digo, es una situación incómoda pedir derechos humanos cuando en realidad la Argentina no le puede garantizar los derechos humanos a los tipos que transitan bajo el imperio de la ley y el paraguas de la ley. Encima hay que otorgárselo a los tipos que están presos cumpliendo condena porque maltrataron al otro incumpliendo la ley. Algunos de ellos se recontrallenaron de plata, son corruptos, tienen arresto domiciliario, viven como duques y resulta ser que incumplieron la ley. Y por el otro lado tenemos a un fulano que se levanta a las 5 de la mañana, se sube al tren Roca para ir a trabajar, llegar a las 7 y después volver a su casa tipo 7 de la tarde, apiñado dentro de un vagón ferroviario. Digo, esto me parece que es complejo de hacer entender desde el punto de vista cultural, ¿verdad? Sí, es complejo, pero desde una organización como la nuestra, que trabaja en la defensa y protección de derechos humanos, obviamente lo que hacemos es eso, es trabajar para visibilizar y promover que esta cultura cambie, tratar de explicar en qué contextos esto sucede, tratar de mostrar, digamos, hay una realidad. El gobierno argentino suscribió tratados internacionales de derechos humanos Claro, hay que cumplirlos. Vinculado a estas cuestiones, y hay que implementarlos, porque si no, no los hubiéramos firmado, y los firmaron los que nosotros votamos, o sea, hay una responsabilidad social y colectiva respecto de esto. Tal cual. Y la otra pregunta, la última pregunta para no restarle mucho tiempo, porque me dice la producción que estaba complicada. Venimos de un gobierno que perdió las elecciones, pero que tenía como bandera los derechos humanos. ¿Por qué entonces Amnistía Internacional dice que en todo el año pasado no se hizo nada al respecto y se ocultaron estas noticias de tortura y malos tratos? Bueno, es cierto que, digamos, nuestra mirada respecto a la evaluación del manejo, digamos, de la política de derechos humanos del gobierno anterior es como por un lado, nosotros siempre destacamos y aplaudimos en algún sentido la política en materia de verdad, amor y justicia, porque han hecho realmente un trabajo único, histórico, que habían empezado a hacer otros gobiernos también, ¿no? El gobierno Alfonsín había hecho lo suyo, cada uno hace lo que puede en sus contextos políticos y momentos, pero es cierto que este gobierno dio un gran impulso al avance de los juicios, sí. y eso es indudable y eso es muy loable. Ahora, hay muchas cuestiones en materia de derechos humanos, como vinculadas al acceso a derechos de comunidades indígenas, derechos de las mujeres, la ley de violencia de género, es un tema súper relevante en nuestro país, salud sexual y reproductiva, educación sexual y procreación responsable, temas vinculados a tortura. Todas estas cuestiones han tenido problemas y han sido deudas del gobierno pasado, del gobierno anterior. Esto es una cuestión de varios gobiernos, digamos, no de uno solo, claro. pero nosotros... Sí, en líneas generales es una deuda de la política, no podríamos hablar en esto de cuestiones partidarias. Fíjese, estaba pensando en otra cosa. Por supuesto, usted se está refiriendo a temas mucho más duros, más importantes, que tienen que ver con la vida humana. Pero Néstor Kirchner le dio la categoría de derecho humano a la comunicación y a la información pública. Allá por el año 2004-2005 hay un decreto de él. Y hoy estamos lidiando nosotros los comunicadores y los periodistas para que los municipios, las provincias, el propio Estado Nacional realmente respete esto de que la información
es un derecho humano para poder participar en las decisiones políticas. Fíjese qué amplio que es el tema de los derechos humanos, ¿no? Totalmente, y lo es. El derecho a la información y el derecho a la libertad de prensa son derechos humanos y es así. Y también estuvo la asignación universal por hijo, el matrimonio entre personas del mismo sexo. Realmente hubo una agenda de derechos humanos muy contundente, muy interesante, que uno no puede dejar de aplaudir porque lo hubo, pero también hubo algunas cuestiones que no se trabajaron. Y que este gobierno tendrá que ver cómo sostiene los logros alcanzados por el gobierno anterior, porque sería una pena que así no fuera, porque tantos años de consolidación de políticas de derechos humanos no es fácil y lo lograron y eso hay que sostenerlo, pero por otro lado cómo va a trabajar respecto a las cuestiones que no se trabajaron en el gobierno anterior ni en el anterior y que aún siguen siendo una deuda en nuestro país. Tal cual. Mariela, muchas gracias por atendernos. Realmente vamos a seguir su trabajo y la vamos a volver a convocar en el transcurso del año. Ha sido muy amable, que tenga buen día. Hasta luego. Hasta luego.